Devocional 9 de abril, Romanos 4, 23, 24, me es contado. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? Hay dos factores principales que determinan la fortaleza de nuestra fe. Primero, es nuestro conocimiento de Dios. La explicación principal de los problemas y dificultades que la mayoría de los cristianos experimentan en sus vidas se debe a la falta de conocimiento acerca de Dios. Necesitamos estudiar la revelación que Dios se ha dado de sí mismo y de su carácter. Así es como desarrollar una fe fuerte. Cuando más conoces a Dios, más confiarás en Él. Tus pensamientos de Dios son demasiado humanos. Creo que eso es cierto para la mayoría de los cristianos. Así que la fe viene de escuchar y escuchar por la palabra de Cristo. Necesitamos estudiar la palabra para que podamos conocerlo. Es difícil confiar en alguien que no conoces. Nuestra fe es tan débil porque no estamos familiarizados con la palabra de Dios, no leemos la palabra. Y al no leer, no nos familiarizamos con el Dios de la palabra. Y así nuestra confianza en el carácter de Dios es deficiente. El segundo elemento para aumentar nuestra fe es la aplicación de lo que sabemos. Un conocimiento que nunca se aventure sobre lo que sabe nunca será una fe fuerte. Ahora, en uno de esos días Jesús y los sus discípulos subieron a un bote y les dijo, vamos al otro lado del lago. Así que se lanzaron. Pero mientras navegaban se durmió y una tormenta de viento feroz descendió sobre el lago y comenzaron a ser abrumados y en peligro. Se acercaron a Jesús y lo despertaron diciendo, Maestro, Maestro, estamos pereciendo. Y se levantó y reprendió el viento y las olas y se detuvieron y se calmó. Y él le dijo, ¿dónde está tu fe? Estaban temerosos y asombrados y se decían unos a otros, ¿quién es este que manda incluso a los vientos y al agua que le obedecen? Los discípulos en el barco durante la tormenta fallaron en aplicar su fe. Y es por eso que nuestro Señor les hizo esta pregunta en esa forma particular. Él les dijo, ¿dónde está tu fe? Tenían fe, pero ¿dónde estaba? ¿Por qué no la estaban aplicando a la situación en la que estaban? Su problema era que no usaban la fe que tenían, no pensaban. Estaban mirando las olas y el agua que entraba en el bote. La estaban sacando, pero aún entraba más. Y gritaban a Jesús, vamos a morir. Él les dijo, ¿dónde está tu fe? Habían visto a Jesús hacer lo milagroso. Deberían haber confiado en él. Ahora cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, se estaba llevando a cabo un hombre muerto, el único hijo de su madre, y ella era una viuda, y una multitud considerable de la ciudad estaba con ella. Cuando el Señor la vio, sintió compasión por ella y le dijo, no llores. Y subió y tocó el ataúd y los portadores se detuvieron. Y él le dijo, joven, te digo, levántate. El hombre muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo devolvió a su madre. Vieron a Jesús resucitar a los muertos y estaban preocupados por ahogarse. No estaban aplicando su fe. Además de nuestro conocimiento de Dios, existe este elemento muy importante. Debemos aplicar lo que sabemos. A veces aplicamos lo que sabemos y salimos victoriosos de los problemas y dificultades de la vida, como David cuando se enfrentó a Goliat. Y sin embargo, en otras ocasiones nos consumimos con nuestras circunstancias y no aplicamos nuestra fe, como David ante el rey de Gat. David estaba muerto de miedo, cambió de comportamiento y fingió estar loco. Comenzó a escribir garabatos en las puertas y babeaba por sí mismo. ¿Qué pasó con el asesino gigante? Él no estaba aplicando su fe. Se olvidó de su Dios. ¿Alguna vez has hecho esto? Piensa que tu fe es fuerte, entonces tienes una prueba, una situación que te causa pánico y babeas sobre ti mismo. En esos momentos necesitamos enfocarnos en Dios, meditar en Él y aplicar lo que sabemos. Asegúrate de que tu persona esté libre del amor al dinero, contento con lo que tienes, porque Él mismo ha dicho, nunca te desertaré y nunca te dejaré. Esa es una promesa del soberano Dios del universo. Él siempre está con nosotros. Cuando no confiamos en Dios, dudamos de su soberanía y cuestionamos su bondad. Dios ve nuestra desconfianza tan seriamente como ve nuestra desobediencia. Cuando los hijos de Israel tenían hambre, hablaban contra Dios. Entonces hablaron contra Dios. Ellos dijeron, ¿puede Dios preparar una mesa en el desierto? He aquí, Él golpeó la roca para que brotaran las aguas y los arroyos se desbordaran. ¿Puede Él también dar pan? ¿Proveerá carne para su pueblo? Por tanto el Señor oyó y se llenó de ira, y se encendió un fuego contra Jacob. Y también se enojó la ira contra Israel, porque fue Dios que ¿Por qué fue que Dios estaba tan enojado con ellos? Porque no creyeron en Dios y no confiaron en su salvación. Para confiar en Dios siempre debemos ver nuestras circunstancias adversas a través de los ojos de la fe. La fe agrada a Dios. Muchas personas han reducido el cristianismo a un montón de reglas. Haz esto y no hagas esto. Piensa que están agradando a Dios haciendo cosas y no haciendo otras. Escucha lo que agrada a Dios. Es nuestra fe en Él. Debemos vivir por fe, confiándole en cada situación de la vida.
La fe fuerte glorifica a Dios. Dar gloria a Dios no significa agregar la gloria a Dios, significa mostrar que Dios es glorioso. Significa llamar la atención sobre su gloria y mostrar qué es lo que realmente es. En estos versículos tenemos el Evangelio cristiano en su forma más compacta. Todo el cristianismo está comprendido. Entonces lo que Pablo está diciendo es que la fe de Abraham es esencialmente la misma fe de cada uno de los que hoy confiamos en Cristo. No solo creemos en Dios como creador, aunque eso es ciertamente importante, creemos en el mismo Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos. El mismo Dios que envió a Jesús a morir en nuestro lugar, cargó su ira en la cruz, es el mismo Dios que lo resucitó de entre los muertos. ¿Una persona tiene que creer en la resurrección de Cristo para ser un cristiano? Sí. Negar la resurrección de Cristo es destruir toda la base de la fe cristiana. La fe cristiana no se basa principalmente en las enseñanzas de Jesús, la vida de Jesús, los milagros de Jesús o la muerte de Jesús. La fe cristiana se basa en todo esto, culminando en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Si no hay resurrección, todos estos otros factores carecen de valor. La historia de Abraham es la historia de todos los que creen. La transición del pacto entre Dios y el patriarca es la misma que se lleva a cabo entre Dios y su pueblo del nuevo pacto. Al creer que el Señor Jesucristo ha resucitado entre los muertos, Pablo alude a Isaías, donde el siervo del Señor sufre por los pecados de Israel. Jesús fue entregado por el plan determinado y la presciencia de Dios. Le clavaron en una cruz por las manos de hombres impíos y lo mataste. Dios lo entregó a la muerte. Así que la muerte de Jesucristo fue por designio de Dios. Dios planeó su muerte. Él no acaba de morir. Él fue entregado a la muerte por Dios. Así que nuestras transgresiones no son barridas bajo la alfombra. No se pasan por alto. Ellas son condenadas. Provocan una ejecución, pero no la nuestra, la de Cristo. Mira la tumba vacía. Él resucitó a Jesús de entre los muertos, señalando a todos que la deuda había sido pagada, la justicia asegurada y los pecadores justificados que tienen fe en Cristo. Así que Pablo ha expresado clara y repetidamente que la única insignia de la membresía del pacto es la fe cristiana. Dios, al ser fiel a las promesas de su pacto, ha llamado a un pueblo para sí mismo, creando una familia mundial formada por aquellos y solo aquellos que tienen fe en Jesús el Mesías. Ante esto, evalúa hoy, ¿me es contado? Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Señor Padre Santo, nos enseñas, Padre misericordioso, a caminar en fe, a caminar por fe, a caminar confiado, Padre misericordioso. Por eso hoy te pedimos, Señor, por todos aquellos que aún no han confiado, que aún no han sido contados, Padre misericordioso. Hoy los ponemos en tus manos, Señor Padre bondadoso. Porque a veces, Señor Padre Santo, tenemos que ser sinceros, nuestra fe patina, Señor Padre misericordioso. Y muchas veces es por ese desconocimiento, por esa desconfianza, por no conocer en el Dios que andamos, en el Cristo, el cual nos ha llenado de su amor, y en el Espíritu Santo que nos transforma. Por eso, Padre bueno, hoy ponemos a todos ellos, Señor, pero también nos ponemos nosotros, Señor, porque ninguno, Señor, debemos fallarte, Señor Padre misericordioso. Y muchas veces nosotros te hemos fallado, pero tú sigues ahí, Padre Santo. Por eso, Padre bueno, hoy te pedimos, Señor Padre misericordioso, que los corazones de piedra, Señor, sean convertidos en corazones de carne, Padre misericordioso, porque cada día, Señor Padre Santo, necesitamos ver, Señor, con los ojos de la fe, Padre bondadoso. Hoy, Padre Santo, ponemos el mundo en tus manos, Señor, porque una de las cosas que se viene perdiendo es la fe, el amor de muchos se ha enfriado, Señor Padre Santo. Pero sabemos, Señor, que tú haces la obra, sabemos, Señor, que una y otra vez insistes, Señor Padre misericordioso, y que una y otra vez, Señor, hablas a los corazones. Por eso te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, y te damos gracias, Señor Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy, me es contado. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluarse si han sido contados. Si necesitas palabra, ve a nuestro Twitter, @bernalpastor, o ve a nuestro Face, a nuestra Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestra página web, sugloriaenmibogotá.org. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.